Con la verdad en nuestras manos nos levantamos marchando sin temor. Revolución. El río fluye contra corriente, rompe los mundos, es el río de Dios. Revolución. Hemos nacido para esta hora, para este día de salvación. Revolución, revolución, revolución. Revolución, revolución, ¿Qué tal? Buenas tardes, Dios te bendiga. Un viernes más aquí desde Paysandú, Uruguay, comenzando una transmisión nueva. Un viernes un poco frío, con lluvia, fresquito, pero bueno, del lado donde tú estés, capaz que es verano, no sabemos si estás del otro lado, en una parte del continente donde es verano. Pero bueno, de este lado, aquí en el sur, estamos con un poco de frío y de lluvia. Pero agradecidos a Dios porque nos permite un día más comenzar con estas transmisiones, estar aquí enseñando la palabra de Dios. Esperamos que nos puedas acompañar con tu familia o si estás solo con un rico mate, quién sabe. Mándanos tus saluditos, una foto, dinos qué estás haciendo en este momento, o tal vez ya estás preparando la cena y escuchando y viendo la transmisión. Así que bueno, te animamos a que nos hagas saber cómo es tu casa, qué es lo que estás haciendo en este momento mientras nos mirás. Y nosotros aquí, bueno, vamos a seguir aprendiendo. Hoy tenemos temas importantes y lindos, interesantes, para que al conocer cada vez más a Dios, podamos ser más obedientes a su palabra y ser bendecidos porque agradamos a nuestro Dios. Así que en esta hora te invito a que ahí donde estás tomes un tiempo porque vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta tarde, que nos ayude a comprender, a entender todo lo que mi amado esposo tiene para enseñarnos a través de la palabra de Dios. Querido Señor, te bendecimos y te damos gracias, Rey amado, por este tiempo, por este momento. Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, ayudándonos a entender y comprender cada vez más de tu palabra. Te pedimos que bendigas a toda la audiencia, aquellos que están en sus casas, Señor, en este momento, escuchando o viendo la transmisión, y tal vez aquellos que más tarde la puedan ver nuevamente. Señor, te pedimos que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, guiándolos, ayudándolos, Señor, y derramando de tu bendición con abundancia, Señor. Que tu palabra pueda encontrar cabida en los corazones que escuchan y la podamos poner por obra en todo momento. Señor, queremos conocerte más, queremos aprender más de ti, queremos hacer las cosas que a ti te agradan, Padre Santo. En el maravilloso nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los que nos está escuchando, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, como bien saludaba mi esposa, le damos la bienvenida a este nuevo programa y queremos hoy traer una palabra de Dios que pueda ser de edificación a sus vidas. Como cada viernes tenemos enseñanzas y esperemos que esta enseñanza la podamos aprender. Quizás para algunos se le va a tornar medio complicado, para otros no. Espero ser lo más claro posible. Me encantaría que pudieran hacer alguna pregunta allí desde sus casas. Pueden tomar papel y lápiz para anotar las citas bíblicas. Pueden mandar sus saludos también. Vamos a estar interactuando con los saludos. Bien. Para que todos se sientan contentos de que nosotros estamos pendientes de ustedes, así como ustedes están pendientes de nosotros. Hoy, como cada viernes de estudio, tratamos de tocar temas no comunes, ¿sí? No comunes. Justamente hoy vamos a tratar una historia bastante conflictiva que está en Romanos 11. Bien, ya tenemos saluditos, así que bueno, comenzamos con los saludos. Bueno, bárbaro. Entonces, gracias, buenísimo. Antes de empezar, comenzamos con los saludos. Sí, porque ya hay algunos que están tempranito conectados, entonces, bueno, por ahí están ahí esperando el saludito, así que vamos a hacerle llegar. Tenemos a Jessica, a Katy y la familia, ¿sí? Ragianti, así que nos están escuchando. Besitos y bendiciones para la familia Merkel, para Joana y para Jona y Mariana, quiero decir. Me quedé con Joana de la familia Merkel, pero bueno, Jona y Mariana, un beso grande. Pablo y Sole están aquí desde temprano y bueno, a Alejandro le mandamos un saludo grande porque bueno, Jessica nos está ayudando ahora con los saluditos en esta tarde. Así que bueno, a todos ellos un beso grande, bendiciones y bueno, esperamos más saludos todavía. Bueno, esto es el comienzo nada más. Bueno, bárbaro, pero estaría buenísimo también que hubiera alguna pregunta, ¿sí? Exacto. No sé si se la vamos a resolver, pero vamos a tratar. Haremos lo posible. Haremos lo posible, con la ayuda de Dios, ¿sí? Bien. Así que bueno, tenemos un tiempo muy bendecido. Decíamos que estábamos con un poco de lluvia, un poco de frío, pero estamos felices porque hasta aquí Dios nos ha sustentado. Amén, y lo seguirá haciendo. Bien. Así que bueno, Romanos 11 tiene que ver con un tema que ahí poníamos en imagen, los dos olivos, el olivo silvestre y el olivo natural. Y queremos hablar un poquito de esto, ¿no? Pero para hablar de esto me gustaría hacer una reseña histórica. Bueno. ¿Por qué? Porque si comenzamos con el pasaje bíblico y empezamos a decirlo, por ahí dice, bueno, el pastor tiene razón y todo lo demás, pero no tenemos el contexto. Cuando nosotros leemos la Biblia es un libro escrito por judíos, por hebreos, por israelitas, y en un cierto tiempo y con una cierta cultura. Entonces muchas veces malinterpretamos la mayoría de los pasajes, mayormente del Nuevo Testamento, porque no entendemos el contexto cultural, histórico, en el cual se está dando, tanto sea una carta como esta a los romanos, como cualquier otra escritura. Entonces, me gustaría explicar un poquito el contexto en el cual el apóstol Pablo le va a hablar a los romanos. Bien. Y por qué les dice tal cosa, ¿sí? Dale. Es muy importante. Bueno, nosotros hablamos en principio de la fiesta de Shavuot, ¿sí? La fiesta de Pentecostés pasó hace poquito, estuvimos hablando un poco de eso, luego hablamos de la vida de los primeros discípulos, ¿sí? Exacto. Y recordamos que cuando pasó lo de Shavuot, lo de Pentecostés, cuando estaban los discípulos reunidos allí para festejar esta fiesta y orando, descendió el Espíritu Santo con poder, llenó la casa donde estaban reunidos, vinieron lenguas como de fuego, recordamos todo esto, ¿verdad? Exacto, correcto. Bien. ¿Y qué pasó luego? Luego pasó que Pedro, junto con los otros discípulos, salieron hablando en diferentes lenguas, ¿sí? Según el Espíritu les daba que hablasen. Y Pedro salió a predicar una prédica muy interesante que está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, que creo que a partir del verso 14 está allí hablando el discurso de Pedro y hablando a todos aquellos judíos que no solo vivían en Jerusalén, sino todos aquellos que venían a Jerusalén a adorar. Para que tengan un poquito la idea,
había más judíos fuera de Jerusalén que dentro de Jerusalén. ¿Sí? Había judíos por todos lados, había judíos por Egipto, había judíos por los diferentes lugares, por Grecia, por todos lados había judíos que venían En esa fecha. porque era una de las 3 fechas, ya lo dijimos, de las 3 fiestas, que sí o sí el pueblo Bajan, judío o sea, tenía que subían ir, a Jerusalén. subir a Jerusalén, correcto. Entonces, tenemos a Pedro predicando allí a la gente. Dice que en aquel momento 3.000 judíos reciben el mensaje de Yeshua, ¿sí? Se arrepienten, se bautizan, o sea, hacen tevilá, eso se llama en hebreo bautismo, tevilá, hicieron tevilá, y cada uno después se fue con el Señor en su corazón. Exacto. Volvió Bien, a sus casas. volvieron a sus casas. Bueno, la iglesia en Roma, ¿cómo se instala? ¿Cómo crece la iglesia en Roma? La iglesia en Roma crece a través de estos discípulos que se habían convertido por la predicación de Pedro y fueron hacia su lugar, como otros se fueron allí a Egipto o a algún otro lugar, se fueron allí a Roma y ellos empezaron a predicar en cada lugar, esos judíos con su comunidad y con aquellos gentiles que se iban acercando, comenzaron a predicar de este Jesús, que era el Mesías, que venía a redimir a su pueblo, ¿sí? Bien. Bueno, en aquel tiempo era muy común, que en las sinagogas donde se reunían los judíos, venía gente que no era judía, Bien. que era simpatizante, ¿sí? Le gustaba. Le gustaban. Había algunos que se convertían, por eso habla de prosélitos la escritura. Los prosélitos eran aquellos que se convertían al judaísmo, ¿sí? Y estaban los justos de las naciones, o los temerosos de Dios, que eran los que estaban, que eran amigos de Dios, querían a Dios, amaban la ley, amaban todo lo que referente a lo que es el judaísmo, pero no se convertían, ¿sí? Bien. Como Cornelio, no sé si te acordás en la Sí, escritura, Cornelio, exacto. perfecto, era un temeroso de Dios. Esos eran los que estaban en la puerta, ¿sí? Los justos de las naciones. Bien, no se convertían, pero adoraban al Dios de Israel, ¿sí? No se convertían al judaísmo. Al judaísmo ¿sí? Bueno, completamente. ahí tenemos más o menos el contexto. Ahora, ¿qué pasa? En el año, yo lo tengo anotado para no perderme, entre los años 41 y 49 hubo decretos de Tiberio Claudio Nerón, allí en Roma, ¿sí? Tiberio Claudio Nerón vivió del 41 al 54, ¿sí? Este tema, ¿no? Y dice que hubo tantos decretos para la expulsión de los judíos en Roma. O sea que los judíos que estaban en Roma, que habían recibido el mensaje por la predicación de Pedro, y volvieron y se empezaron a hacer un grupo interesante de estos judíos mesiánicos, ¿qué es lo que pasó? Pasó que ahí el emperador los echa. No los quiere. Le dicen, no los quiere, o se van o los matamos. O sea, no Claro, hay no mucha había historia. una- ¿Por qué? Porque medio. empezaron a decir, como los padres, como dicen los padres de la iglesia, que en algún tiempo vamos a dedicarle tiempo a los padres de la iglesia, que Dios me libre, ¿no? Justino mártir y alguno de esos, mártir porque murió como un mártir, ¿no? Pero tenían una teología que muy distinta a la bueno, que Jesús predicaba. me muy imagino. distinta. ¿Y por qué muy distinto? Porque empezaron a decir que los judíos eran los culpables porque habían matado al Mesías. Bien. La Biblia dice que él se entregó, él mismo dice, Sí. que él se entregó a sí mismo, ¿no? Que nadie lo mató. La muerte fue por una... Elección, vamos a decir. y fue de alguna manera por los romanos, porque era una muerte romana. La muerte de los judíos era apedreando, ¿sí? Así que le echaron la culpa a los judíos, a todos los judíos, ¿sí? Como que habían sido claro. ellos. Ujú. Pero en realidad todos los discípulos eran judíos. Sí. O sea que no era culpa de todos los judíos, sino que había ciertos judíos, los que estaban en el templo, los saduceos, pero eso para otra historia, Claro. que sí tenían fines Ellos políticos, tenían arreglo y con el gobierno de Roma. tenían arreglos con el gobierno de Roma. Claro que sí, querían conservar su poder. Bien, entonces, ¿esto dónde lo vemos? Lo vemos en Hechos, capítulo 18, verso 2. Bien. Y yo te voy a leer desde el 1. Dice, después de esto Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Eso dice el verso 1. El verso 2 dice, y allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila.
hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio, este emperador que estamos diciendo, Ujú. había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Bien, Bien, ahora tenemos el contexto real. ahora sí. Porque si leemos nosotros el libro de los Hechos y vemos que los expulsaron de Roma, pensamos Sí. que los expulsaron porque andaban predicando por allí, pero en realidad habían expulsado a todos los judíos. Claro. Los no, que se no quedaban era- pasaban por el hacha, ¿no? no era por causa de la predicación, sino porque eran judíos. Solamente porque eran judíos. Bien, Solamente porque eran judíos. Así comienza en Roma la iglesia romana, que bueno, entonces Pablo, ¿qué hace? Le escribe cartas a Roma. Y ahí ahora vamos a entender el contexto de la carta que Pablo le escribe a los romanos. Bien. Capítulo 11, versos 1 y 2 dice: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. A ver, todo el mundo estaba diciendo, bueno, Dios rechazó a su pueblo porque fueron los que mataron a Jesús, mataron a Yeshua, mataron al Mesías. Esto era lo que decían todos. Y entonces Pablo sale defendiendo y manda esta carta a Roma diciendo, no es así. Pablo dice, Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Es que acaso yo no soy pueblo? Yo también soy israelita. No ha desechado Dios a su pueblo. Bien. Sale en defensa y como diciendo, esto es un invento de las autoridades de Roma Claro, para no- echar no los real. judíos, claro, que no es algo real. Dios no ha desechado a los suyos. Bueno, dejamos ahí un impas, Dale, seguimos con los tengo saluditos. más saluditos. Bueno, saludamos entonces a Rosina y a la familia, sí, Rosina Ricaldi y a la Qué familia. bueno, saluditos. Un beso grande para ti, Roy, las niñas y tu esposo Denis. A Tamara y familia también están ahí, así que me Excelente. imagino que debe estar con el mate Tamara. Ahí, Y anotando los con versículos. Martín, Kevin, todos ahí. Después tenemos a Mari Mabel Méndez Rodríguez, así que bueno, un beso grande Mari, Dios te bendiga. Bendiciones. María Martínez, que es Teresa, para nosotros, Tere, un beso grande para ti, para Guille. A Jessica Baires Trindade tenemos. Así Bien, que, bueno, bien. Saluditos, bendiciones, saluditos, Jessy. muchas Saludo ahí bendiciones. al pastor, también un abrazo grande. A Sergio Parada tenemos allí, en la costa debe estar mucho más frío que acá, me imagino. Seguramente. Un beso grande, Sergio, para ti, para Valeria y para la familia, Mauricio y Saluditos la y nena, bendiciones. Delfina. Y para Jonathan Silva también está ahí con Qué con bueno, un nosotros. abrazo, hermano. Después tenemos acá Mari Méndez, es la primera vez que está conectada. Así que bueno, Bueno. Mari, esperamos que sea de agrado. Y que no sea la primera que no vez. sea la primera vez. Y si tenés alguna pregunta, bueno, también podés acercarnos esa pregunta a través de ahí de la página y estaremos tratando de responder las dudas. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces un poquito más. Dale. ¿Sí? Así que el apóstol Pablo estaba dándole un mensaje a los que estaban allí en Roma, a la iglesia que estaba en Roma, aquellos que se habían congregado, y les estaba diciendo, miren que lo que están hablando no es tan así. Dios no ha desechado a su pueblo, ¿sí? Bien. Yo soy israelita, ¿no? De la tribu de Benjamín. Pablo puso ahí su chapa y dijo, ojo, que yo soy israelita de la tribu de Benjamín y Dios no me ha desechado a mí, ¿eh? O sea que quiere decir que había un manejo a nivel institucional, a nivel político, a nivel religioso también, que estaba allí operando en Roma. Ya comenzaba los principios de lo que iba a terminar de ser una iglesia católica, apostólica y romana, ¿no? Que después se consolida, se va consolidando a través de los concilios, concilio de Nicea de 325, acordémonos, Sí. y todo eso que, bueno, ahí empiezan a poner decretos y todo lo demás para alejarse y alejarse cada vez más de todo lo que es hebreo, de todo lo que es judío, ¿sí? Es acordar los decretos a esta época también, ¿no? En algunos gobiernos que hay muchos decretos. Muchos decretos, sí. Bueno, ahora por el coronavirus hay decretos y Por decretos todos y decretos, lados. aparentemente para bien. Estos No eran tan para mí. no eran para bien, ¿no? Así terminó la iglesia, así terminó la iglesia, alejada de Dios, alejada de las promesas, alejada de las bendiciones. Una iglesia que terminó siendo únicamente un poder económico y político en Roma, y que realmente los fieles se quedaron con hambre
se quedan con sed de saber, de conocer y con una pobreza en cuanto a lo espiritual tremenda. Bien. Entonces, vamos a aclarar un poquito esto, porque vamos a entrar en los 2 olivos, Bien. vamos a entrar en estos arbolitos frutales, ¿sí? Qué lindas las aceitunas, ¿no? Muy ricas. Muy ricas las aceitunas, bueno, gloria a Dios. Bien, ¿acaso dice verso 11 de mismo Romanos 11, ¿sí? Bien. Verso 11, dice, ahora pregunto, dice, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera, más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? O sea, ¿qué está diciendo? Que hay algunos dentro de Israel, lógicamente, estábamos hablando de los saduceos, los que tenían el poder y todo lo demás, lógicamente rechazaron al Mesías, y entonces ellos han perdido la gracia de Dios, han perdido el favor de Dios. Por eso dice, algunos han transgredido, ¿sí? Y da la oportunidad. Dios es maravilloso, nuestro Padre de amor eterno es maravilloso, porque paró allí y dijo, ahora damos un lapso de tiempo para darle lugar a que todos los gentiles puedan entrar en la fe del Mesías. Bien. O sea, como que no era solo exclusivo para los judíos, sino que había... Es que de alguna manera, si los judíos no se hubiesen opuesto, vamos a hacer un supuesto, los judíos no se hubiesen opuesto, los que estaban en el templo, los saduceos, aquellos que los perseguían, si lo hubiesen reconocido, todo Israel hubiese reconocido que Yeshua, que Jesús era el Mesías que había de venir, yo creo que en ese momento se hubiese restaurado Israel. Seguramente. En un supuesto, lógicamente que no tenía que ser así, pero en un supuesto. Pero gracias a que esto pasó, se puede cumplir la promesa dada a Abraham, que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y esta es la bendición más grande, que hoy en Uruguay podemos hablar del Señor. Amén. Que en Argentina se puede hablar del Señor. Amén. Que en Brasil se puede hablar del Señor. Que en toda Latinoamérica, en toda Europa, en toda Asia, África, en Oceanía, en todo el mundo se puede hablar del Señor. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el cual Dios permitió que pudieran entrar todos los que no tenían entrada. ¿Sí? Bien, exacto. Entonces, dice, tropezaron los de Israel, algunos sí. ¿Para qué? Para beneficio de todos aquellos que no conocían de Dios, que conocían idolatría o ateísmo, y lograron mediante este lapso de tiempo escuchar la voz de Dios, escuchar el mensaje de salvación, escuchar o por medio de un tratado o por medio de una Biblia que les alcanzaron, conocer al Mesías y Salvador. Amén. Bien. A ver, vamos a seguir. Dice el verso 17. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas. Y acá ya nos metemos en la simbología de los 2 olivos, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas. Estamos hablando de Israel. Se desgajaron algunas ramas, lógicamente fueron los que no aceptaron a Jesús, los que rechazaron el mensaje del Señor. Y que tú, y ahí habla a los romanos, el apóstol Pablo, acuérdense, la carta es a los romanos, exacto. Y que tú, siendo de olivo silvestre, o sea, no era de Israel, eran aquellas personas que estaban sin Dios, sin esperanza, entonces, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Bien. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. O sea, yo quiero que podamos entender, no tengo 2 plantas de olivo aquí. No trajimos 2 plantas de olivo, sería buenísimo para que lo pudieran entender. Pero vamos a tratar de imaginar, el que está allí, que aquí hay una planta de olivo natural, verde, preciosa, que es Israel, plantada por el Señor. Y la savia es la palabra de Dios dada por el Eterno, ¿sí? Y de este lado
tenemos un olivo silvestre, medio así, medio seco, medio no, con pocas ramas, lo decíamos nosotros, medio piojoso, como decimos nosotros en Argentina, ¿no? Medio así nomás. Y entonces allí los que eran del olivo silvestre eran los que no conocían al Dios de Israel. Y dice que algunas ramas de aquí fueron desgajadas de Israel, fueron cortadas, desgajadas, dice, y en su lugar o entre medio de las otras fueron colocadas algunas del olivo silvestre. El olivo silvestre eran los gentiles, los que no conocían, los que no tenían a Dios ni salvación. Claro. Y fueron injertadas. Y dice contra naturaleza, luego dice también contra naturaleza, porque no es natural, cortar una rama de algo silvestre y ponerlo en algo que realmente está dando fruto, ¿no? Y fueron puestas ahí y fueron dadas las mismas promesas y fueron alimentadas por la misma savia real. O sea, yo lo que quiero hacerte notar es una cosa. Israel, como el olivo natural, no fue arrancado, no fue el árbol cortado, no fue el árbol serruchado, porque Israel tiene promesas eternas de Dios. Amén. A veces la iglesia enseña, muchas veces, por desconocimiento, que Israel ya perdió completamente la bendición de Dios, porque dice, bueno, todos los judíos mataron a Jesús, perdieron la bendición de Dios y ahora aparece la iglesia como algo que aparece como una nueva oportunidad que reemplaza al olivo natural. Bien. Y esto la Biblia no nos dice que es así. El apóstol Pablo hace hincapié en esto y dice, no se crean, no se ensoberbezcan, no sé cómo se dice, no se vanagloríen de sí mismos, sino que es un tiempo en el cual Dios permitió que algunas de las ramas, no dice todas las ramas, algunas de las ramas fueron desgajadas, aquellas desobedientes, rebeldes, fueron desgajadas, y en ese lugar, entre esas ramas, fueron puestas las silvestres, que escucharon el mensaje del Señor. Quizás vos del otro lado estás diciendo, yo soy una de esas ramas. Sí, claro que sí. Escuchaste el mensaje del Señor, pero no escuchaste el mensaje del Señor para irte a Roma, o para irte a otro lado con otra ideología, sino para ser insertados en Israel. Esto es importante. La iglesia desconoce esto y hay mucha iglesia en muchas partes del mundo que es anti-Israel y antisemita. Es tremendo escuchar esto. Aún te puedo decir que Hitler, con todo lo que fue y con todo lo que hizo, con todo el holocausto, 6 millones de judíos muertos, él se decía ser cristiano. Cierto. Él tenía Biblia, él decía ser cristiano, obedecer a Dios y tenía como libro de cabecera, aparte de la Biblia, el libro de Lutero. El que muchos cristianos idolatran a Lutero porque fue el reformista, porque la iglesia protestante, pero Lutero dice, maten a esos judíos, maten, quemen sus sinagogas, quemen sus casas. Eso está escrito en el libro de Lutero, porque dice, todos los judíos, todos ellos mataron a Jesús. Gran Entonces, error. tremendo, Gran error. tremendo. Y entonces tenemos que entrar en consideración. Dios ha desechado a Israel de ninguna manera, dice el apóstol Pablo, y yo me puedo sumar a esto y decir, de ninguna manera. Dios ama a Israel y siempre estará allí esperando a la plena restauración. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Yo voy a tratar de ir resumiendo, porque tengo un montón de versículos que vine sacando para poder ir a lo que vos y yo podamos entender. Claro. Es muy largo. Dice, es larguísimo. Verso 25 dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio, dice el apóstol Pablo, para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido. Entendamos esto, parte de Israel se ha endurecido. Y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo, como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Israel la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando perdone sus pecados. O sea que hay un endurecimiento
parcial hasta que entren la plenitud de los gentiles. Permitido por Dios. Permitido por Dios justamente para que todos podamos alcanzar salvación. Quizás hay personas que me están escuchando, la mayoría de ellas seguramente no son judías, no son israelitas, no pertenecen, pero escucharon el mensaje del Señor y dijeron, yo, ¿no? Sí. Como Olivo Silvestre dijo yo. Claro. ¿Y el Señor qué hizo? Tomó esas ramitas, esas vidas y las insertó en Israel. Y hoy en Israel tenemos promesa y tenemos pacto y tenemos bendición. Y entonces sí podemos tomar la Biblia y agarrar las promesas que están allí para Israel y decir, para mí también son. Amén, por supuesto. ¡Qué Soy tremendo! Soy parte de ese olivo especial. Claro, ahora ya no sos más olivo silvestre, ahora estás injertado. Ahora dice, tené cuidado, porque si alguna de las ramas naturales fueron desgajadas por desobediencia, ¿cuánto más las que no lo son? Exacto. ¿Cuántos más las que no? O sea Hay que tener cuidado. Debemos obedecer como el olivo natural también. O sea, no porque seamos silvestres vamos a obedecer a medias. No, tenemos que obedecer completamente. Completamente, completamente. Ahora, hay gente que dice, bueno, ustedes dicen, hablan y esto, que tenemos que obedecer los mandamientos, que tenemos que hacer todo, porque ahora estamos en Israel, recibimos la bendición de Dios y ahora tenemos que obedecer todo. Y yo le diría, sí hay que obedecer todo lo que podamos obedecer, todo lo que es bueno, todo lo que está en la Escritura. Es bueno, es para Israel, para mí también puede ser, es bueno, hay que obedecer. Dice, pero usted está judaizando. Si obedecer los mandamientos es judaizar, no obedecerlos es romanizar. Bien. ¿No? Entonces yo prefiero buen antes que punto, romanizar, judaizar, aunque no tiene No, nada que ver no, con nada esto. que ver, no, Porque estamos exactamente. hablando de Israel y no estamos hablando de los judíos, ¿sí? Tal cual. Así que bueno, eso es otra cosa. Es para otro día. Es para otro día, es para otro día. No se tienen que hacer judíos, esto hay que tenerlo en cuenta, a ver, porque hay personas que dicen, ahora me toca ser judío. No se tienen que hacer judíos, para nada. Tenemos que obedecer la Biblia, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, por alguno dice, ahora me tengo que hacer judío. No se preocupe, no se tiene que hacer judío. Usted puede estar como Cornelio, como un justo de las naciones, como un temeroso de Dios, ¿sí? Y qué bueno, ¿no? Porque halló gracia delante de los ojos de Dios, halló sanidad para su casa, para su familia. O sea, tenemos que entender, alcanzó salvación. No se trata de ser judío o no ser judío, se trata de tener y aceptar al Dios de Israel con todo el paquete que esto implica, y el paquete son sus mandamientos. Amén, por supuesto. Su palabra Ahora yo, completa. porque recibí a Jesús en el corazón, no obedezco nada, no hago nada, total, Jesús es mi abogado, Él me conoce, Él conoce que somos truchos, Él conoce que Eso somos sí lo cabezones, sabe. cabezonas, que no queremos obedecer, que nos cuesta obedecer, ¿sí? Pero si queremos las promesas de Dios, debemos obedecer. Exacto. Bien. Si queremos la promesa de Dios, tenemos que obedecer. Sí, Por algo siempre nos han enseñado, en la obediencia está la bendición. claro que sí, en la obediencia. ¿Pero obediencia a qué? Muchas veces no sabemos a qué. Sí, no. ¿Cómo amamos a Dios? Dice, obedeciendo sus mandamientos. No hay otra manera. Bien. A ver, ¿qué podemos seguir hablando? Mucho. Ay, ay, ay. Bueno, Bastante. qué sé yo. No hay ninguna pregunta por allí, porque sí hay preguntas. hay Por favor, preguntas. alcanzame las preguntas antes de empezar en Seguir otra parte. desarrollando otra parte. Muy Vamos a bien. hacer esto. A ver, vamos a hablar. A ver. Efesios 2. Para aquellos que quieran, Efesios 2. Efesios 2. Ujú. Es importante. Verso 11. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, les está hablando a los que estaban en Éfeso, el mismo apóstol Pablo hablando, el Rab Shaul, apóstol Pablo, lo podemos ver de las dos maneras, estaba allí diciéndoles a los que estaban en Éfeso, recuerden ustedes que son gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, ¿sí? Porque no Sí, habían no sido habían circuncidados, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces, ustedes estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua, el Mesías, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre del Mesías. Amén. O sea, ya vamos. Sí. O sea, que todos aquellos que
están sin Dios, están sin fe, sin esperanza, por medio del sacrificio del Mesías, por medio del sacrificio de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Vienen a tener esperanza, vienen a tener las mismas promesas del pueblo de Israel. A esto quiero llegar, Ahora que sí. el que hace la unión entre los dos pueblos es el Mesías, es el Mesías. Muy bien. ¿Vamos? Vamos, yo, Vamos bueno, por acá. lo sigo. Muy bien. Porque tenemos pedido de oración. Sí, tenemos a Melanie que nos pide oración de sanidad para Diego. Así que después de Estaremos orando. estaremos orando. Y tenemos la pregunta que dice así: cuando hablamos de Israel, ¿hablamos solo de los de Judá o de todas las tribus? Bien, en este caso cuando se habla de Israel, se habla de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, porque recuerden que estamos hablando en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, Brit Hadashah se llama en hebreo, estamos hablando ya un tiempo donde la casa de Judá está establecida, son los judíos, Jesús era judío, los discípulos eran judíos, ¿sí? Y lo que habla de Israel eran esas tribus que se habían perdido, y que Dios tiene una promesa de traerlas otra vez. Bien. Estamos hablando del Israel perdido, de aquellas tribus, porque cuando Jesús viene, dice: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está hablando de judíos, sino que está hablando de aquellos que se habían alejado, de aquellos que cuando fueron tomados por los sirios, se los llevaron allá al norte, y después se unieron y se perdieron por las naciones. Todavía en tiempo de Yeshua, en el tiempo de Jesús, todavía había algunos que eran identificados por ahí en Panfilia, en otros lugares por allí. Fíjate vos que en el libro de Santiago, mal llamado Santiago, pues el libro de Jacobo, ¿no? Allí van a encontrar en el versículo 1 a quién se dirige la carta de Santiago. Y se dirige justamente a esas 10 tribus de la casa de Israel, ¿sí? Bien. O sea que en aquel tiempo todavía eran identificables ¿Dónde estaban? dónde estaban, y justamente cuando dice que todo Israel será salvo, significa que todos aquellos que se habían perdido, que se habían ido, también van a ser salvos. Que no estaban ahí. No estaban ahí porque los de Judá, ¿qué es lo que pasa? Tenían la Torá, tenían la escritura, tenían los pactos, tenían todo, tenían la promesa, tenían todo, tenían la palabra. Pero los que no tenían eran aquellos que se habían dispersado. Muy bien. Y nos quedaron 3 saluditos. Bueno, justamente para Melanie, que pedía la oración por Diego. También para Zulema Moscatelli, que nos está escuchando. Uy, qué bueno. Ahí, Estaremos no sé, dando vuelta a la cabeza, pobre Zulema. ahí en Virreyes, o no sé si estarás en Escobar. Y bueno, Martín Warner también nos está escuchando. Así que un besito grande, Martín. Dios te bendiga. Bendiciones, Así que, bueno, Martín. saludos para todos. Entonces. Bueno, dice verso 19 de esto que estábamos leyendo de Efesios 2, dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Escuchen, ya no son extraños ni extranjeros. ¿A quién les está hablando? A aquellos que por medio del Mesías se habían incorporado a la fe, ¿sí? Ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que ahora no eran una secta aparte, no eran una escuela de pensamiento aparte, no eran una iglesia cristiana aparte, sino que ahora eran conciudadanos de Israel, conciudadanos de los santos, conciudadanos de Israel. Ahora pertenecen al buen olivo, a Israel, y entonces no son extranjeros, no son extraños, ya son parte de la familia de Dios. Bien, maravilloso. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Exacto. ¡Qué Muy tremendo!, bueno, ¿no? muy Porque bueno. nosotros estamos acostumbrados a mirar la iglesia cristiana de hoy en día como una iglesia totalmente aparte, como se ha querido hacer desde tiempos de allá del primer siglo, ¿no? Después de Jesús, después de Yeshua. Desde ese primer siglo ya la iglesia como que comenzó a tener sus propios dogmas, a tener sus propias creencias y doctrinas. Claro que sí, porque ya en Roma, fíjate vos que ya estaba expulsando en el año 50, antes del 50, ya estaba expulsando a todos los judíos de allá. ¿Y quiénes se habían quedado allá en Roma?
¿se habían quedado judíos? No quedó ninguno. No. Quedaron esos justos de las naciones que apenas habían recibido el mensaje y empezaron si bien conocían algo, aunque conocían mucho, no sé cuánto podrían llegar a conocer, ya que se congregaban en las sinagogas una vez a la semana, que era el Shabbat. Claro. ¿eh? No era Entonces, tanto lo que no era conocían. tanto lo que podían llegar a conocer como un judío de nacimiento, que eso lo palpaba ya de Desde su mismo pequeñito, origen, claro. Ujú. de su cultura. Y entonces, esos eran los que habían quedado a cargo de la iglesia de Roma. Ujú. ¿eh? Y entonces después comenzaron los concilios. Cuando llega el 325, el primer concilio de Nicea, fue un lío bárbaro. Después del concilio de Constantinopla y todo lo demás, un desastre. ¿Por qué? Porque lo único que habían eran obispos romanos, que Claro, ninguno ninguno tenía que ver conocía. con el judaísmo, ni con las raíces, ni con la Torá, ni con nada. Y empezaron a interpretar de una forma filosófica la escritura. Y la escritura no se No. puede interpretar filosóficamente con una mente griega y filosófica cuando está escrito en una lengua hebrea y nada que ver con lo filosofal, ¿no? Sino Tal que cual. tenía que ver con la cultura hebrea, con la cultura de aquellos que escribieron la escritura, aquellos que pensaban como hebreos, y aunque hubiesen escrito en otros idiomas, el Pensaban como pensamiento hebreos. era totalmente hebreo. Entonces, los que tenían la Torá eran los judíos que se habían quedado en Jerusalén en ese tiempo. Pero después, a medida que hubo las guerras, hubo 3 guerras entre judíos y romanos, y eso fue separando cada vez más, cuando llegan a los concilios, Claro, se preguntan claro, quién era claro. Jesús. Claro, ya Cuando se llegan a los ven- concilios no entonces, sabían quién era no Jesús. sabían nada. Unos decían que era Dios, Mm. otros que había bajado, otros decían que era un hombre, Ujú. ¿sí? Que Dios había enviado y le había dado dones, y otros decían que era hombre y Dios, doble Sí, naturaleza, doble que es lo que votaron allí a favor de eso. Les convino votar eso y dijeron, bueno, vamos con esta. Claro. Y ¿Sí? que muchas veces en los seminarios hemos aprendido eso también. Lo como que- aprendemos, pero no sabemos pero- el contexto, no bien. sabemos la historia, no sabemos por qué. Y lo peor de esto, que había muchos otros obispos que opinaban diferente a lo que se votó y a lo que se puso en ese allí, momento, claro. a lo que se decretó en ese momento, y fueron perseguidos y les daban Muerte. muerte. ¿Por qué? Porque pensaban diferente, los llamaban herejes y había que matarlos. Claro. Entonces, porque no era la ley La ley. de ese momento de Sí, Constantino exacto. y todo lo demás. No bien. Bueno, tengo otra pregunta. Dale. ¿Sí? Dice así, los de los 2 olivos, ¿tiene algo que ver con el hijo pródigo? Es una... El número 2 sí tiene que ver con el hijo pródigo. Ujú. El número 2 sí tiene que ver con el hijo pródigo. Tiene que ver, si lo tomamos en cuenta, para la casa de Judá y la casa de Israel, ¿sí? El olivo natural, la casa de Judá, el olivo silvestre, la casa de Israel, que es injertado, que vuelve otra vez a injertarse. Hay una promesa en Ezequiel, ¿no? Juntados palos y casa Sí, de Judá, casa ahí de, está, de sí, Israel, cada y bueno, uno. serán uno solo, ¿no? En mi mano. Eso es lo que Dios está tratando de hacer. Tiene que ver con el hijo pródigo en cuanto a una simbología o a una parábola que expresa que el hijo pródigo, o no pródigo, el hijo que se fue Claro. de la casa, el hijo, uno se Uno quedó que se quedó y el otro que como se había Judá, ido aunque no se quedó mucho porque Judá se fue a Babilonia y volvió, ¿no? En 70 años, pero los del norte no volvieron, más, ¿sí? exacto. Entonces, ese Israel, ese hijo pródigo que se fue, que reconoció su error y volvió, el padre lo esperó con los brazos abiertos. Tiene que ver, Bien. tiene que ver. Serán esos que van a volver entonces. Tienen que volver, Sí, tienen que volver porque Dios prometió la restauración, porque dice ahí, lo leímos recién, todo Israel será salvo. Este es el tiempo de los gentiles, el tiempo de que todos los gentiles puedan llegar al Mesías, que puedan entrar a las promesas, que puedan entrar a la fe. Por eso muchas veces la iglesia cristiana no obtiene todas las bendiciones que debería obtener. Y esto es lo que siempre me preocupó a mí. ¿Por qué la iglesia cristiana vive en pobreza, en miseria, en escasez? Y diciendo que lógicamente que están llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y llenos del poder del cielo, que recibieron, así como en Pentecostés lo recibimos, y hablamos en lengua, y hablamos acá, y hablamos allá, y profetizamos, y tenemos la palabra que es la Biblia y todo lo demás, y van, en vez de ir de victoria en victoria,
el cristiano va de problemas en problemas, de escasez en escasez, y cuando parece que va levantando cae otra vez, y son tan pocos los que alcanzan la bendición completa del Señor. Y aún los judíos que usted puede encontrar por cualquier parte del mundo, siguen siendo enriquecidos, siguen siendo bendecidos, y no tienen al Mesías. Y uno podría decir, pero ni siquiera el poder del Espíritu Santo tienen. ¡Wow! Pero tenemos algo poderoso, que es la verdadera palabra de Dios. Y cuando empezamos a volver a sacarnos todo esto de Roma, y empezamos a despiojarnos, y empezamos a volver a las raíces hebreas de la fe, es cuando realmente allí empezamos a gustar el bien de Dios, y viene la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer cosas que a Dios le agradan, las cosas que Dios estableció, como sus fiestas, que nadie las festeja, porque eso es de judaísmo, no de judaísmo. Dice el Señor, estas son mis fiestas, Levítico 23. Aparte, como tú ya lo habías enseñado, en el momento que Dios da la ley, da las fiestas, da todas las instrucciones, no eran los judíos. No había judíos en aquel tiempo. Judíos, en el monte exacto. Sinaí no había judíos, eran israelitas y eran extranjeros, que eran los egipcios que se habían sumado a la salida del pueblo de Dios. Así que en la base del monte Sinaí, o Sinai, se encontraron allí un montón de pueblo escuchando las instrucciones de Dios, y todavía no había judaísmo. Tal cual. Así que bueno, pero se nos va la hora, así que vamos a tener que ir redondeando un poquito el tema, o Bueno, si no, continuarlo el viernes que viene. A mí me gustaría seguir para mucho. poder seguir Me quedaron poquito más. un montón de cosas. Bueno, ¿qué podría decir? Aquel que me está escuchando, vamos a redondear de Ahí esta está. manera. Seguimos, si no, el viernes que viene un poquito más. Si la gente lo pide, seguimos. Bárbaro. Aquellos que están escuchando, muchas veces escuchamos esta frase, salid pueblo mío de allí, ¿no? Salid pueblo mío. Yo ahora les voy a dar los versículos. Yo les animo a investigar, les animo a ver que esto que estamos hablando, cuánto hay de verdad en esto, y espero que la luz del Señor los alumbre para poder salir rápido de Roma, porque muchos dijeron, me fui de la Iglesia Católica, ya no adoro ídolos, no le beso los pies a María, ni a ningún santo de mármol ni de yeso, pero se quedaron con un montón de cosas de Roma sin saberlo, ¿sí? Bien. Entonces, Isaías 48:20 dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Adonai a Jacob su siervo, redimió Adonai, el Señor, a Israel su siervo, ¿sí? Y luego el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:17 vuelve a mencionar este versículo sin decir que viene de Isaías, dice, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré, como palabra del Señor, ¿no? Salir de en medio de ellos, salir de la idolatría, salir de las falsas doctrinas. Apocalipsis 18:4 dice, luego oí otra voz del cielo que decía, estamos hablando de Juan, ¿verdad? Sí. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Mirá vos lo que dice. Salgan de en medio de la idolatría, de en medio de Roma, de en medio de la gran ramera, también pueden decir, de la Babilonia. Salgan de en medio. Y uno piensa, bueno, quizás sea la Iglesia Católica, quizás sea esto, quizás sea el otro, pero muchas veces, estando en una iglesia cristiana, están metidos con costumbres y doctrinas romanas, costumbres y doctrinas todavía de la Iglesia Católica, que no soportan un juicio bíblico, no soportan la Escritura, porque la Escritura habla otra cosa. Han inventado doctrinas que no están en la Escritura, que Yeshua nunca las enseñó, que Jesús nunca las enseñó, ni los discípulos enseñaron eso. Nosotros, muchos, nos hemos desviado. Qué bueno es salir ahora. Salgan ahora. Y quería redondear con eso, ¿no? Salid, pueblo mío, de en medio de la idolatría. Amén. Así que bueno, esperemos que no se te haya hecho un matete mucho más grande en la cabeza, pero bueno, si tenés alguna pregunta, podés seguir escribiéndonos, podés hacernos llegar a través del Twitter, del Instagram,
del Face mismo, y bueno, el video se va a publicar después y podés seguir comentando y haciendo las preguntas que estaremos ahí tratando de responderlas. Y continuar el viernes que viene, seguramente un poquito más, si hay alguna duda que haya quedado, para poder esclarecer un poco esto y poder aprender más y qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Como decía mi esposo, vemos al pueblo judío hoy en día que es prosperado. ¿Y por qué? Porque ellos guardan la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros, diciéndonos que somos los cristianos, los nuevos, los que tenemos a Jesús, no prosperamos ni alcanzamos esas promesas? Tendremos que ponernos a pensar y analizar la palabra y ver en qué estamos errando y qué es lo que podemos hacer para alcanzar esas bendiciones que tiene el pueblo de Dios, ¿no? Y si realmente somos insertados en ese buen olivo, tendríamos que recibir esas bendiciones, ¿no? Entonces hay algo que tal vez no estamos haciendo. Hay que ver esto, ¿no? Nosotros, las naciones aquí en Latinoamérica, llevamos 200 años de independencia, 200 y moneda años de independencia. Ujú. Israel lleva 72 años, festejamos hace unos meses 72 años de independencia, ¿sí? Y lo más loco de esto, que venían de un holocausto donde habían matado a 6 millones de judíos, donde habían quedado devastados, los habían aniquilado moral, psicológicamente, económicamente, habían sido diezmados, pero más que diezmados. Y de repente en 70 años y monedas, ellos se levantan, y hoy me gustaría que veas en qué nivel de potencia está Israel, porque es una locura, ¿no? Y la cantidad de premios Nobel que tiene, más que ninguna otra nación, y las cosas científicas que de mayor avanzada están en Israel, y han hecho florecer el desierto. Es una locura, ¿no? La capacidad que Dios le dio a Israel, y tiene un ejército tremendo, y Dios le da a Israel. ¿Por qué le da? ¿Por qué le da a los judíos ese poder, esa capacidad, esa prosperidad, que de muertos se levantaron y prosperaron más que nada? Nosotros teníamos mucho más y ahora seguimos, cada vez tenemos menos. ¿Cómo es esto? Dios está con aquellos que son su iglesia, que son su pueblo, pero que obedecen sus mandamientos. Amén. Y bueno, será cuestión de pensarlo, reprogramarnos algunas cosas, repreguntarnos algunas cosas, y bueno, estamos a tiempo todavía de corregir, arreglar, cambiar. Quién sabe qué es lo que está aconteciendo ahí en tu familia o qué preguntas tenés. Tómate un tiempo de reflexión y bueno, pregúntanos, tal vez si no te quedó algo en claro, y estaremos tratando de responderte. Así que bueno, vamos a terminar orando, y después de la oración, si hay algún otro saludito, ya ahí nos despedimos, ¿sí? Bueno, oramos. Amado Padre, Dios de toda gloria, te damos gracias por este tiempo en el cual pudimos transmitir, Señor, y enviar tu palabra. Padre, pedimos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra pueda ser, Señor, prosperada en cada vida y en cada corazón, Señor, trayendo bendición, trayendo sanidad, trayendo liberación en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por nuestras vidas, gracias por tu iglesia. Gracias por la familia Mevea, gracias por aquellos que están escuchando, gracias por esta hermana que escuchaba por primera vez, Señor, bendícela, Señor. Gracias por cada pastor que está escuchando este mensaje, Señor, y por aquellos que van a escuchar también. Oramos, Señor, a favor del esposo de Melanie en esta hora, Señor, por su sanidad completa. Señor, tú has comenzado la obra en él, Señor, complétala, Señor. Yo sé que tú eres un Dios de poder, y clamamos a ti, Señor, en el nombre de Yeshua, porque hay poder, Señor, en tu nombre. Señor, gracias, porque todo lo que tú haces, lo haces para nuestro bien. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Tenemos un saludito más? No, me parece que no, que está...
Kodesh, dice el Señor, salvaré a mi pueblo, siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Yeshua vendrá al sonar del shofar y el grito del ángel de Dios. Tú eres el rey sobre toda nación. Adonai Echad, siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Kineti, Sion, Kineti, Sion, Kineti, Sion, moraré en Jerusalén. Aparecerá el verdadero bien, en justicia el que negará. Con ojos de fuego, su lengua de espada, él me embebirá. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Kineti, Sion, Kineti, Sion, Kineti, Sion, moraré en Jerusalén, moraré en Jerusalén, moraré en Jerusalén. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod, Malchuto Le'olam, Malchuto Le'olam Vaed. Bueno, se había cortado un poquito al final de la oración, problemita técnico, pero bueno, queríamos mandar saludos a los últimos que se habían comunicado con nosotros. Mari Mabel volvió a escribir que bueno, se pueda seguir enseñando esto, le gustó la enseñanza, dice buena enseñanza, bueno, me alegro mucho, nos alegramos muchísimo y vamos a seguir tratando todos estos temas los días viernes a las 19 horas. Los domingos tenemos más bien una predicación, ¿sí? Un mensaje para aquellos que quizás son nuevos, que nos sintonizan por primera vez, un mensaje más bien evangelístico. Y los miércoles, bueno, es el mensaje de mi esposa, que tiene tremendos mensajes también de enseñanza. Qué bueno esto. También se comunicó María Dualde, le mandamos un saludito enorme para ella, para toda la familia. Y también a Ingrid, que está allí desde Rivera. Y bueno, esperemos que esté bien junto a toda la familia. Siempre escuchamos también a la mamá que está allí predicando y bueno, todos los días prácticamente, ¿no? Así que bueno, le mandamos saluditos a todos. ¿Algún saludo más? No hay más saluditos, así que nos despedimos de todos ustedes esperando que se vuelvan a conectar el domingo a las 18 horas
el miércoles a las 15 horas y el viernes a las 19 horas. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom para todos.